Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, benvinguts, benvingudas a este nuevo encuentro de Una ventana a la ciencia, una serie de encuentros online organizados por Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que realmente se van convirtiendo en una cita de referencia en este mundo que ha eclosionado en los últimos meses de las charlas online, los webinars, etcétera. Quizás uno de los pocos aspectos positivos que podemos destacar de la crisis del COVID en la cual hemos ido pasando. Yo me llamo Michele Catanzaro, soy doctor en física y periodista científico para varios medios y hoy tendré una conversación que yo creo que será bastante lúdica por varias razones. En primer lugar, porque el ponente con el cual contamos esta tarde es una persona con un afinado y afilado sentido del humor, y también por el propio tema. Las matemáticas, si uno le pilla un poco el truquillo, tienen este componente de juego, ¿no? De juego intelectual. En cuanto al tema, el tema del cero, antes de empezar, quería compartir un par de anécdotas. Bueno, yo tengo dos hijas, la mayor tiene 6 años y se está empezando a adentrar en el mundo de las matemáticas, y es curioso ver cómo el cero empieza a entrar en su mundo. Al principio es algo que sorprende un poco, luego se lo apropia, lo hace suyo, lo domina, te lo suelta incluso con cierta sorna, digamos. Lo que es seguro es que es un número un poco distinto de los otros, ¿no? Siempre es algo un poco especial. Y esto que podría parecer algo así, una sensación infantil, en realidad, luego hablando con Eduardo en la preparación de la charla, es algo que le acompaña a los matemáticos a lo largo de toda su vida y a las matemáticas a lo largo de toda su historia. Y espero que haya tiempo un poco para recorrer este arco desde la invención o creación del cero hasta los problemas que aún sigue planteándoles a los matemáticos en la actualidad. Y luego la otra anécdota era que, bueno, yo soy físico y entonces evidentemente el cero me da un montón de sugestiones, desde el momento cero del tiempo y del espacio, el Big Bang, hasta el cero en mecánica cuántica, que la nada que no es bien una nada, ¿no? Un estado que oscila entre la nada y la existencia, hasta el cero absoluto. Está la temperatura más baja que puede alcanzar la materia, que, bueno, hay sitios, por ejemplo, laboratorios cerca de Barcelona, donde estoy yo, que en este momento se están acercando mucho a esta temperatura. Bueno, os dejo así con estas sugestiones y os presento el ponente, Eduardo Sáenz de Cabezón, que casi no necesita presentación. Es matemático, es profesor de la Universidad de La Rioja. Su investigación se centra en la álgebra computacional, en el ámbito de la cual ha dado contribuciones a la homología de ideales monomiales. Ha trabajado con Henry Wynne en la London School of Economics en el área de la fiabilidad algebraica, y también en el ámbito más aplicado ha hecho modelos matemáticos para el tratamiento integrado de plagas. Su otra vertiente, que me permito decir casi igual de importante, es la de comunicador científico. Desde que ganó el concurso FameLab en 2013, ya en la base de una trayectoria de narrador, digamos, anterior, ha alcanzado el estrellato. Es fundador del club de monologuistas de Big Bang Theory, tiene un canal YouTube muy recomendable que se llama Derivando, diversas charlas TED, ha colaborado en multitud de programas de tele, de radio, Órbita Laica, La Aventura del Saber, en la cadena SER, en Onda Cero, etcétera, y es autor del libro Inteligencia Matemática, publicado por Plataforma Editorial. Entonces, en primer lugar, bienvenido y gracias por estar aquí, Eduardo. Muchísimas gracias. Vale, entonces, si quieres, empecemos desde cero, lo cual me parece muy adecuado, dado el tema. Es decir, el cero, ¿cómo aparece en nuestra historia como humanidad, digamos? Y te pregunto cómo aparece porque no sabía si preguntarte quién lo inventa o quién lo descubre, ¿no? Porque siempre en matemáticas no se sabe, ¿no? Sí, en matemáticas hay todo un debate sobre qué se inventa, qué se descubre. Bueno, el cero realmente es, como es tantas cosas, nosotros tenemos una sensación de que el cero siempre ha estado ahí, porque lo tenemos como algo muy natural, muy incorporado.
ya como dices, ¿no? Tu hija, los niños pequeñitos ya empiezan a jugar con el cero, empiezan a sorprenderse con él y nos parece que sea algo que está ahí desde siempre y no es así. Y además, como lo hemos recibido ya completo de alguna forma, o por lo menos con varias de sus vertientes, nos parece que siempre ha tenido, es una cosa simple, como un objeto que solamente tiene una cara, ¿no? Y sin embargo el cero es varias cosas. Y cada una de esas cosas o cada uno de esos usos del cero han surgido en momentos de la historia distintos. Por ejemplo, el cero es una forma de indicar que no hay nada, que si vamos a contar, pues cuando no tenemos nada que contar, ese sería el cero, ¿no? Ese cero como una manera de indicar que no hay nada, esto yo creo que lo ha tenido todas las culturas que han contado. Así que a mí me gusta mucho decir que somos los hijos de aquellos que aprendieron a contar, pues aquellos que aprendieron a contar, porque los que no aprendieron a contar no sabían que eran menos que la otra tribu o no sabían que no tenían suficientes fuerzas para repartir el número de leones que se acercaban, o etcétera, ¿no? Pero los que sabían contar sí. Entonces aquellos sobrevivieron y somos sus hijos. Bueno, pues aquellos yo creo que ya empezaron con esta historia del cero, con esta idea del cero como la manera de indicar que no hay nada. Una forma más, este es el cero básico, ¿no? Pero el cero es más cosas, porque nosotros tenemos un sistema de conteo de contar, una notación numérica posicional. Es decir, cuando yo pongo un número que consta de un 2, un 0 y un 2, yo sé que el 2 que está más hacia la derecha representa 2 unidades, pero el que está hacia la izquierda representa 200 unidades. Y es la misma figura. Solamente cambia su significado la posición. Eso quiere decir que tenemos un sistema de numeración posicional. Y si te fijas, ahí he puesto el 202, he puesto 202 adrede, porque eso quiere decir que el 0 nos está indicando que no hay ninguna decena en esta cantidad que estoy representando. Que hay 2 centenas y hay 2 unidades, pero no hay decena. Y eso es muy importante porque un sistema de notación posicional necesita un símbolo para decir cuando no hay nada. Así que para poder distinguir el 22 del 202, del 2002, del 2.000.002 o del 20.000.002, porque si solamente dejo un hueco, que es lo que hacían al principio los babilonios, eso genera ambigüedad. ¿Cuánto mide el hueco? ¿Cuánto es el hueco de que no hay nada, de una cifra? ¿Cuánto mide? Entonces, si pongo un símbolo, lo tengo mucho más claro. Y eso lo hicieron lo hicieron de forma independiente, al menos en Babilonia y en los mayas en Centroamérica. No se sabe si en China hubo también esto al principio, no se tiene claridad sobre esto, o en India, pero los babilonios y los mayas lo hicieron. Entonces, de hecho, me parece que entonces estás hablando de dos ceros, digamos, ¿no? Dos visiones del cero. Una que es la idea de el cero como cantidad nula, no hay nada, y luego el cero que se pone en una determinada posición. Y de hecho, lo que apuntabas al principio, que esto que nos parece tan natural no es algo que ha requerido su esfuerzo intelectual. Me parece que está documentado que una civilización, por el hecho que una civilización tan avanzada como eran los griegos, en realidad tampoco lo tenían completo, ¿no? Me parece que les faltaba algunas. Sí, los griegos no tuvieron un manejo completo del cero, y a mí eso me parece alucinante, que gente como Aristóteles o como Arquímedes o como Eratóstenes, esta gente no manejó bien el cero, porque el cero no llegó a Occidente hasta mucho más tarde. El cero matemático, porque cuando dice Bart Simpson multiplícate por cero, ahí fíjate que no estamos contando nada y que no estamos teniendo una notación posicional. Estamos tratando al cero como un número por el que podemos multiplicar, que podemos sumar. Veremos si podemos dividir. Eso, en ese tema entramos luego si quieres. Pero, por ejemplo, que podemos multiplicar. Y eso tardó milenios en llegar. Eso es aún un tercer paso más, digamos, ¿no? Es decir, el cero como cantidad nula, el cero como posición en un número, y luego, ¿qué hacemos con este cero, no? ¿Me puedes explicar un poco cómo? Exacto. ¿Me puedes explicar? Un factor de la aritmética también, ¿no? Y esto es del siglo VII de nuestra era en la India. Brahmagupta fue el primero que hizo eso. Así que cuando Bart Simpson está diciendo multiplícate por cero, está haciendo un homenaje a un logro de la humanidad que costó muchísimo llegar a él y que ha sido enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Tanto que cuando llegó a Europa se consideró al cero como un invento del demonio, porque realmente distinguía, como se dice en inglés, perdona por la expresión, se distinguía a los hombres de los niños, ¿no? Quien manejaba los ábacos y tenía un cero por el que podía multiplicar, sumar, etcétera, podía hacer las cuentas mucho mejor y mucho más rápido que los abacistas tradicionales, ¿no? Que no tenían eso. Y aunque hubo varios intentos de meter al cero en Europa, incluso por parte de la Iglesia, realmente quien lo hizo primero fue Leonardo de Pisa, Fibonacci, al que conocemos por la sucesión de Fibonacci. Él fue el primero que en su libro Liber Abaci, el libro de los ábacos,
ahí introdujo el cero en Europa y entonces entroncó con esa otra corriente de matemática que había en aquel momento. Es una pasada, lo del cero, así como invento, es completísimo. Sí, sí, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Es decir, que es algo muy conceptual, pero que a la vez luego debió representar, supongo, en ese momento, algo que luego ha impactado mucho en la vida de las personas, ¿no? Es decir, el abacista que lo sabía utilizar iba más rápido, era un computador, digamos, mucho mejor que el otro. Exacto. Claro. Brahmagupta, cuando introduce el cero, él habla de sumar cero, restar cero, habla de multiplicar por cero y también trata de dividir entre cero, ¿no? Y él lo usa como para multiplicar. Él al principio en la India se vio el cero, que dividir entre cero el resultado era cero, luego se veía que cuando dividías entre cero el resultado era uno, no llegaban a entender qué significaba dividir entre cero. Y eso es algo que, como tantas otras cosas del cero, nosotros no hemos todavía llegado a estar a gusto con eso. Dividir entre cero nos plantea muchísimos problemas. Es una cosa, en física. Exacto, sí, exacto, te quería preguntar esto, pero antes de ir a esto, te quería preguntar algo quizás un poco más filosófico, ¿no? Es decir, de alguna manera el cero, todos los números miden algo, ¿ok? Es decir, el 1 mide una cosa, el 2 dos cosas, etc. El 0 no mide nada. Entonces, se puede considerar un número, digamos, realmente. Esto sería, o esa otra cosa, digamos, esta cosa que le hace a mi hija cuando lo maneja revela algo que es algo distinto. Claro, eso es como un debate que se tiene en matemáticas y que se tiene todavía, ¿no? Si el cero es un número natural. Llamamos naturales a los números de contar, al 1, el 2, el 3, el 4. Si añadimos los negativos, tenemos los enteros, los números enteros. 1, menos 1, 2, menos 2, etc. Luego tenemos las fracciones, que llamamos los números racionales, y luego están los números irracionales, que no se pueden representar como fracciones, juntos forman los reales, y hay más. Hay los números complejos, los números surreales, hay muchísimas clases de números. Pero el debate es, ¿el cero es un número natural o no? ¿Es un número de contar o no? Y realmente hay como dos corrientes, ¿no? Unos diríamos son los naturalistas que dicen, mira, los números naturales están en la naturaleza. Kronecker decía, Dios inventó los enteros y el resto es invento del hombre. Bueno, pues en esa gente, los naturalistas, dicen el cero no es un número natural. No es un número natural, pues no está presente en la naturaleza, no nos sirve para contar nada, es nada, entonces no necesitamos como número natural. Y luego están los constructivistas dentro de la matemática que se fijan en que, mira, lo importante realmente son las operaciones, lo que hacemos con las cosas. Y si queremos realmente tener buenas operaciones con los números, necesitamos al cero. Porque hay un elemento muy importante en cualquier estructura numérica, que es el elemento neutro. Entonces, el elemento neutro del producto es el 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico algo por 1, se queda igual. Bueno, pues el elemento neutro de la suma es el 0. Entonces, el hecho de tener elemento neutro hace que los enteros tengan una estructura diferente que si no la tuviéramos. Y los naturales también. En matemáticas le llamamos semigrupo cuando no tenemos el 0, monoide cuando sí tenemos el 0. Entonces, lo guay es los monoides, como todo el mundo está en su casa diciendo, yo soy de monoide. Venga, pues eso no lo da el 0. Entonces, la gente que desde el siglo XIX, cuando las matemáticas a partir de Galois dan un salto así de mayoría de edad, dicen, bueno, ahora lo importante realmente no es la materia, sino es la estructura. Y para la estructura el 0 es una pieza clave, es una piedra angular. Entonces, para ti sí que es un número, vamos. Para mí, sí. Vale, vale. Un número es claramente, o sea, dentro de los enteros una discusión. La discusión es si es un número natural. Y yo, en mi manejo, yo me dedico al álgebra y necesitamos al 0 como número natural, sí. Vale. Os recuerdo al público que está participando que tenéis la opción de hacer preguntas. De hecho, hay una pregunta curiosa de Jordi Díaz de las 7:07 de la tarde que preguntaba ¿cuántos refranes hay con el 0? ¿Cuántos refranes? No sé si, bueno, creo que es más que nada un comentario, digamos, y también Jorge Salmerón que comenta arriba los monoides. Eso. Bueno, exacto, has encontrado un amigo. No, quería, recordar a la gente que si quieren aprovechar para hacer preguntas a alguien que nos puede, digamos, revelar cosas interesantes de las matemáticas y además de una manera realmente muy asequible y divertida,
que lo aprovechen. Y entonces, volvamos al asunto que habíamos dejado pendiente, ¿no? Es decir, Brahmagupta que se encuentra con esta cuestión de dividir por cero, ¿no? Y que tú me dices que es algo que tampoco está del todo resuelto. ¿Me lo puedes comentar un poco mejor? ¿Qué Claro, pasa? en realidad dividir por cero no se puede. O sea, si vamos a las reglas de la multiplicación, pues no se puede, porque dividir un número entre cero significa, y que resultara otro número, significaría que multiplicando ese número por cero encontramos el primero. O sea, si divido A entre 0 es igual a B, eso quiere decir que B por 0 es igual a A. Y cualquier cosa que yo multiplique por 0 es 0. Así que no vale, no se puede dividir entre 0. ¿No? Con las reglas de la aritmética usuales no se puede, y no se debe dividir entre 0. Y si alguien divide entre 0, bueno, pues merece pues tortura, no digo la muerte, pero tortura sí. Lo normal. Sí, no debería dividir entre 0. Lo que ocurre es que podemos ver la división entre 0, jugar con ella como un límite, ¿no? Porque si tú coges un número, por ejemplo 1, lo divido entre 2, pues el resultado es un medio, que es algo pequeñito. Si lo divido entre algo más pequeño, 1 entre 1 ya es 1, que es más grande. Si lo divido entre algo más pequeñito todavía, 1 entre un medio, el resultado es 2, que es más grande. O sea, cuanto más pequeño pongo el número en el divisor, perdón, cuanto más pequeño pongo el número en el divisor, más grande es el resultado. Entonces uno puede, y los niños lo hacen, uno puede razonar diciendo, entonces, si cada vez más pequeño, estoy llegando, obteniendo resultados más grandes, entonces dividiendo entre 0, el resultado es infinito. Entonces, de alguna forma, es una forma de entender esa intuición, ¿no? Que dividir entre 0 es infinito. Si nos ponemos en un contexto de análisis matemático, de cálculo, derivadas, todo esto, límites, pues realmente hay que tener más cuidado con eso, ¿no? Porque depende cómo nos acerquemos al 0, podemos usar números cada vez más pequeñitos, pero negativos, y entonces el resultado será menos infinito, o podemos acercarnos al 0 con números cada vez más pequeñitos, pero positivos, y el resultado será más infinito y están muy distantes uno del otro. Pero, entonces, en ese punto de vista, tampoco podemos decir que dividir entre 0 sea un límite bien regulado. Hay que tener más cuidado, es más sutil la cosa. Pero esa intuición que tienen los niños y los adolescentes cuando están en la escuela de decir, ostras, de alguna forma dividir entre 0 es infinito. Bueno, pues eso realmente sí, está obedeciendo a una intuición que es cierta, que cuando dividimos por cosas cada vez más pequeñitas, el resultado es cada vez más grande. Y eso está bien. Esto en física tiene unas correspondencias claras, ¿no? Cuando se dan las singularidades, a veces es porque hay una función que debajo tiene una cosa que se hace hiper pequeña, ¿no? Eso es. Y que si llegara al 0, llegaría a la singularidad, llegaría a una indeterminación. Aunque no está definido, y que, como en la física tenéis la mala suerte de que vuestras cuentas tienen que corresponder con la realidad, pues cuando surge una singularidad, pues la realidad pues se acaba. Vale. Te hago una pregunta que lanza Alejandro Vargas a las 7:17. Dice, Eduardo, ¿es el sistema decimal el más eficiente o hay algún otro que, a tu parecer, sería más práctico para hacer mates? Probablemente hay sistemas más eficientes para hacer mates que el sistema decimal. El sistema decimal está muy bien porque, digamos que tiene un equilibrio entre el número de símbolos que utiliza y su agilidad. Entonces, con 10 símbolos, incluido el 0, tenemos un sistema bastante ágil. Digamos que podemos manejar cantidades relativamente grandes con poco espacio, ¿no? Si necesitamos números grandes, por ejemplo, los primitivos astrónomos, allá en Babilonia, por ejemplo, las matemáticas se han nutrido, sobre todo en sus inicios, de la astronomía. ¿Por qué? Porque era la gente que necesitaba regularidades y números grandes. Entonces han necesitado desarrollar números. Y los babilonios utilizaban, en Mesopotamia, se utilizaba un sistema de base 64. ¡Wow! Pobres niños babilonios, ¿eh? De base 60. De base 60, me voy al siguiente. De base 60. ¿Por qué está muy bien de base 60? Tiene varias cosas muy buenas. Uno es que el 60 tiene muchos divisores. Entonces hay muchas cuentas que me van a salir con números exactos. No voy a necesitar decimales. Porque el 60 se puede dividir entre 2, entre 3, entre 10... Se puede dividir entre muchos, entre 20, entre 30, entre 6. Vale, entonces tiene muchos divisores, eso está muy bien. Por eso los huevos vienen en docenas y no en decenas. Porque yo puedo coger media docena, un cuarto de docena, un tercio de docena, pero no puedo coger un tercio de decena. Por eso la sabiduría popular es muy interesante en eso, ¿no? Entonces, los babilonios tenían una base 60. ¿Por qué? Porque además de tener muchos divisores, los números grandes necesitan pocas cifras para ser escritos. Cuanto más la base más grande, necesitamos menos cifras para escribir un número.
Eso, la contrapartida que tienes es exactamente la que has indicado tú. Pobres niños babilonios. Necesitan saberse 59 cifras para controlar la base, ¿no? En el otro extremo está el sistema binario. El sistema binario es muy incómodo en el sentido de que necesito muchos símbolos, un número muy grande para expresar una cantidad pequeña, pero sin embargo es muy manejable, muy rápido para manejar, porque tengo solamente 2 símbolos. Entonces, ¿a quién no le importa la velocidad y le importa la eficiencia? A los ordenadores. A un ordenador le da igual que tu número tenga 20.000 cifras o 30.000, él lo va a poder manejar. Así que cuando dicen, ¿es lo más eficiente para hacer matemáticas? ¿Qué matemáticas queremos hacer? Si somos astrónomos, probablemente el sistema 60, que por eso manejamos un círculo con 360 grados, por eso nuestro día tiene 12 horas, etc. Por eso un sistema para hacer astronomía, el sistema base 60 es más eficaz. Para hacer computación, el sistema base 2. Y para nuestra vida cotidiana, un sistema de base 10 o 12, yo creo que nos hubiera ido muy bien con un sistema de base 12, porque tiene también más divisores que 10. Entonces yo creo que ahora sería muy impopular que el gobierno dijera, cambiamos a base 12. Sería un lío. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esta concesión a la realidad. Pero los vendedores de huevos los vendedores de huevos son más matemáticos que nadie. Y tenemos un sistema de base 10, pues porque la mayoría de la gente tenemos 10 dedos. Vale. Y hay un comentario de Johnny B. Good de las 7:18 que dice, el cero surgió del concepto de la nada hindú. Entonces, te lo quería como insultar porque mirando tu biografía me he enterado de algo que no sabía, que tú eras teólogo antes de ser matemático, ¿no? Entonces me preguntaba, igual aquí puedes aportar también desde esta otra vertiente del conocimiento. ¿Es cierto, digamos, que allí hay una raíz religiosa o filosófica o lo que sea, digamos? Claro, en la época antigua es muy difícil separar los saberes, ¿no? Entonces, esta división en disciplinas tan clara como la tenemos ahora no es muy reciente, ni siquiera medieval. Los medievales tenían más agrupadas las disciplinas que lo que tenemos nosotros ahora. Entonces es difícil, yo sé, Pitágoras era matemático o era teólogo o era filósofo, pues era todo a la vez, ¿no? Y probablemente los primeros hindúes que empezaron a desarrollar el cero también. Y sí es posible que tenga que ver no solamente con la nada como indicador de una cantidad nula, como que aquí no tengo ningún objeto de la clase que estoy contando, sino que además le podemos podemos ponernos a pensar sobre la nada, ¿no? Entonces el hecho de tener, esto los románticos lo decían muy bien, pero ya viene desde antes, el hecho de tener un lenguaje capaz de expresar ideas nos hace generar ideas y generar comprensión sobre las ideas, ¿no? Entonces, probablemente sí estaban muy interrelacionados entre sí. El concepto de la nada, el concepto del vacío, el concepto de la anulación del ser, con unos símbolos o una forma de expresar esos conceptos, incluso en las matemáticas, que siempre en la tradición india han estado muy relacionadas con la religión, incluso hasta el siglo XX. Yo recuerdo aquí el más grande matemático de la India, que fue Ramanujan, y que es probablemente el mayor genio puro que ha dado la matemática. Él decía que sus resultados se los dictaba la diosa Namagiri en sueños. Él era profundamente religioso. Wow. Entonces, y era pura intuición. Entonces él identificaba su intuición con los dictados de la diosa Namagiri. Muy interesante la pregunta de Johnny Wood. Sí. Y ahora, perdóname, para hacer un cotilleo, en tu caso, ¿cómo transitas de la teología a las matemáticas? No, realmente no los pongo en relación, ¿no? Son dos formas, digamos, dos formas de acercarse a la realidad muy diferentes. Entonces, sí, la teología me interesaba y como una forma de filosofía también. Y me interesa mucho también, ahí sí que podemos hablar quizá una forma, entrar más en diálogo. Me interesa el relato científico y el relato religioso como una forma de unificación de la comunidad, ¿no? Y de tratar de explicarnos quiénes somos y qué hacemos en el mundo. Entonces son dos tipos de acercamiento. Wagensberg lo decía en El pensador intruso, él lo ponía junto al pensamiento artístico, ¿no? Son dos formas de acercamiento a la realidad, tres formas, el pensamiento artístico, el científico y el de la creencia, que siempre están unidos. Hay veces que en estos diagramas que se hacen de pétalos, pues probablemente ahora mismo casi todo nuestro pensamiento y casi todo nuestro discurso tiene un pétalo muy largo, que es el pétalo científico. No siempre ha sido así, pero de todas formas me parece que es interesante el ponernos en relación estos tipos de acercamiento a la realidad, porque es verdad que a veces la ciencia
tiende a ser demasiado hegemónica también en el pensamiento. Y eso yo no lo veo del todo sano. Esto merece casi que una charla aparte, pero sigamos con el cero, porque entonces estabas apuntando a estos problemas, ¿no? Como la división por cero, que es algo muy actual, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? El cero elevado a cero y claro. Un montón de otras cuestiones claro, que no están. Cero factorial, exacto, así. ¿Nos puedes contar un poco, dar un panorama un poco de, no sé, o los que prefieras tú, digamos, de los dilemas que sigue planteando el cero? Sí, podemos hacer esos dos, 0 elevado a 0, 0 factorial, porque son casos raros, ¿no? Porque tú dices, bueno, 0 elevado a cualquier cosa que no sea 0 es 0, porque al final es multiplicar el 0 por sí mismo unas cuantas veces, ¿vale? Sin embargo, cualquier cosa que no sea 0 elevado a 0 da 1, porque el 1 es el elemento neutro del producto, como decíamos, ¿no? Entonces dices, vale, pues si 1 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 0 es 1, 4 elevado a 0 es 1, y por otra parte, 0 elevado a 1 es 0, 0 elevado a 2, entonces hay una contradicción en 0 elevado a 0. ¿Es 1 o es 0? Y tenemos que decir que es 1. 0 elevado a 0 solamente tiene sentido que sea 1. Lo mismo pasa con 0 factorial. El factorial de un número se define como el producto de todos los números desde 1 hasta el mismo, ¿no? Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? 24. Y 0 factorial, ¿cuánto es eso? Pues 0 factorial también tiene sentido que sea 1 en lugar de 0, porque lo que queremos es que sea el elemento neutro del producto. Y esto que parece ser podría ser una especie de, o podría parecer una especie de discurso sobre el sexo de los ángeles, un discurso así bizantino de solamente para especialistas. Es verdad que puede ser para especialistas, pero es relevante, porque cuando queremos programar un ordenador que nos permita calcular factoriales o un cálculo, por ejemplo, en física o en ingeniería, en el que nuestro algoritmo son los que se llaman algoritmos recursivos, va utilizando para dar una respuesta, reduce el problema a un caso más pequeño de la misma respuesta, entonces en algún momento tenemos que parar y muchas veces paramos en el cero y tenemos que tener una respuesta inequívoca para el caso cero. Y eso es lo que necesitamos para elevar a cero, para el cero factorial, para contar el producto, ¿cuánto da el producto de multiplicar los números de un conjunto vacío de números? Pues da 1 también, porque debe ser el elemento neutro de la multiplicación, aunque parezca contradictorio. Así que es verdad que el 0, que es este elemento elusivo, es casi como el gemelo contrario del infinito, el 0 y el infinito son los dos, el uno siempre se busca al otro. Esos dos elementos, que son la base de mucha de la matemática moderna, son algo de lo que tenemos que resolver. Y esto ni Brahmagupta lo soñó. Así que ahora mismo sí que seguimos teniendo problemas con el cero y problemas interesantes, claro. Y además me parece de lo que dices tú que tampoco son problemas puramente especulativos, es decir, que tienen que ver, por ejemplo, sobre cómo escribo código, digamos, ¿no? En una época de big data, de computación, inteligencia artificial, etcétera, es algo muy importante, ¿no? Claro, sí. Si uno tiene que tener claro que, imagínate que tengo, yo sé, una cuenta en el banco y finalmente estoy multiplicando los números de mi cuenta en el banco por el número de personas a las que les voy a hacer mis transferencias. Y resulta que el número de personas a las que le voy a hacer mi transferencia está vacío. Entonces, cuando multiplico mi dinero en el banco por el resultado de un conjunto vacío, más me vale que sea 1, porque como sea 0 me he quedado sin nada. Así que vamos a tener que resolver esos problemas también de forma práctica. A mí lo que me gustaría es dividir mi cuenta por 0 y alcanzar infinito, pero estoy muy lejos de eso. Si te pones a periodista, vamos a no dar ideas a la gente que maneja las cuentas bancarias, vamos a no darles ideas. Vale. Vale, hay una pregunta que no está estrictamente relacionada con el cero, pero sí igual con la reflexión anterior sobre el sistema decimal, etcétera, de Jordi Lagaras Rousset, de la 721, en el que dice, ¿por qué dividimos la circunferencia en 360 grados? Yo creo que eso nos viene, la división de la circunferencia en 360 grados nos viene también de los babilonios. Es por lo mismo por lo que dividimos el minuto o la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos. Es por ese sistema sexagesimal de los babilonios, que tiene su origen en la astronomía. Entonces, nuestra astronomía tiene
tiene, bueno, una deuda tremenda con la astronomía originaria de los babilonios, que la heredamos a través de Grecia y de Egipto, y a través de Grecia después de Roma, etcétera, ¿no? Y en la división, como ellos contaban con 60, pues 6 veces 60 es 360. Entonces, la división del círculo, porque ellos se daban cuenta de que necesitamos una periodicidad circular para observar los elementos de la astronomía, pues nuestro grado tiene, esto tiene 360 grados, nuestro círculo tiene 360 grados. Y también otra pregunta por parte de Tony Salas, de las 7:29, que preguntaba, ¿podéis explicar cómo se traduce todo esto que explicáis a la vida cotidiana, por favor? Bueno. Entonces, aplicaciones de lo que hemos estado comentando, entiendo que claro, quieres saber, Tony. Eso es una cosa que pasa mucho con las matemáticas, ¿no? Las aplicaciones directas, explícitas y, digamos, fácilmente contables de las matemáticas a la vida cotidiana son muy poquitas. Porque realmente, ¿qué hacemos en nuestra vida cotidiana con matemáticas? De forma explícita, quiero decir, ¿eh? Ahora matizo esto que voy a decir. Pues hacemos cuentas, reglas de 3 a veces, alguna vez alguna fracción, cosas así, ¿no? Pero, eso dejándolo aparte, en cualquier cosa en la que nosotros necesitemos utilizar las propiedades básicas de la matemática, que son, yo siempre lo digo, hay un profe en Colombia que se llama Lucho Recalde, que dice las matemáticas son contar, medir y ordenar. Todo lo sofisticado que quieras, pero son formas de contar, formas de medir y formas de ordenar. Pues vamos a ver en cuáles de nuestras situaciones de la vida cotidiana necesitamos contar, medir o ordenar. Prácticamente en todo. Prácticamente en todo. Y entonces ahí estamos utilizando las matemáticas. Nada que decir, por supuesto, esto supongo que la persona que ha preguntado lo conoce de sobra, cualquier forma de ciencia y cualquier forma de tecnología. Cualquier forma de ciencia, cualquier forma de tecnología utiliza todas las matemáticas posibles para poder hacer predicciones, para poder hacer su regularidad, para poder estudiar los datos, etc. Entonces, ocurre que cuando todo está transcurriendo en el reino, digamos, de los números con cantidad de los números usuales, los que no son problemáticos, pues ahí nos encontramos cómodos. Pero tenemos que también tener la teoría suficiente como para saber actuar en los lugares donde no nos encontramos cómodos, en el entorno del cero, en el entorno del infinito, y cualquier persona que se haya dedicado a la ciencia o a la tecnología sabe que esos casos, aunque sean puramente teóricos, los tiene que considerar. No sé, la gente que se dedica a la astronomía, sin el cero y sin el infinito, los agujeros negros nunca hubieran sido descubiertos, porque vienen de realmente hacerlas y ser coherente con las cuentas que estás haciendo. Entonces, el horizonte teórico te plantea muchas veces, es un espejo que te permite descubrir cosas que no te habías planteado en el horizonte práctico. Así que sí, en nuestra vida cotidiana las matemáticas se usan para muchas cosas, lo que pasa es que de forma explícita no hace falta quizá todo lo que sabemos, ¿no? Sí, de hecho, si me permites, quería explicar una historia de mi sector de física, ¿no? Es decir, esto aquí, yo me perdería si no tuviera Google Maps o algún sistema equivalente que utiliza GPS. El funcionamiento del GPS no sería posible sin relatividad especial, sin una teoría física desarrollada por Einstein que permite triangular bien los satélites que nos permiten navegar. Y la relatividad especial, en realidad, Einstein, ¿cómo la encontró? La encontró porque, digamos, una de las cosas que hizo fue a buscar una teoría matemática que alguien más había desarrollado sin pensar de ninguna manera en las aplicaciones físicas que luego Einstein le encontró y que a él sí que le sirvió para eso, digamos, ¿no? Es decir, a veces hay mucha serendipia. A lo mejor el matemático lo hace por pura curiosidad y juego intelectual, pero luego eso sirve para otras cosas, ¿no? No sé si estarías de acuerdo. Sí, es muy relevante lo que dices además de Einstein, porque él no fue el único, pero Einstein es como el más famoso representante de una forma de hacer ciencia absolutamente distinta. Einstein no solamente hacía ciencia basándose en la experimentación, sino que a partir de su cabeza él logró comprender cómo está el mundo, ¿no? Entonces, cómo es el mundo, en qué consiste el mundo, en qué consiste la relatividad, en qué consiste, cómo es el universo, cómo es el cosmos. Y eso lo hizo porque era capaz de dar una formulación rigurosa a su pensamiento. Es decir, Einstein, sin la geometría del siglo XIX y de inicios del siglo XX, no hubiera podido hacer lo que hizo. Pues sus intuiciones eran absolutamente brutales. Einstein tenía unas intuiciones brutales. Pero esas intuiciones no pueden ser llevadas a la práctica. En la práctica aquí me refiero a comprensión del mundo, sino un lenguaje matemático adecuado.
Y esa comprensión del mundo finalmente lleva a aplicaciones como la que tú decías, ¿no? Sin que Einstein hubiera dicho la relatividad especial y decir el tiempo es también dependiente de la velocidad o de la aceleración, sin eso que parece absolutamente una locura, que nadie en nuestro sano juicio diríamos el tiempo es relativo a la aceleración, sin eso no podemos manejar el GPS. Así que no Perfecto, solamente es una perfecto. teoría, sino que finalmente aterriza. Tendríamos, bueno, están entrando más preguntas y esto daría para hablar hasta pasado el verano, pero bueno, tenemos es tiempo para una o dos preguntas más como mucho. Hay una de Eva Vandenberg de las 7:34 que es un poco, hemos hablado mucho del pasado, es proyectarnos hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los retos actuales de las matemáticas? ¿Cuáles, no? A veces cuando se habla matemáticas se hace mucha divulgación de cosas muy antiguas y muy del pasado, pero luego hay una investigación matemática absolutamente vibrante. Sí, sí. Las matemáticas decía, Poller 2 decía que así como medio en broma, que lo bueno de dedicarse a las matemáticas es que son infinitas, y en cierta forma lleva razón, ¿no? Aunque infinito sea una cosa como que a la que hay que tener cuidado. Mira, hay una especie de clasificación de los temas matemáticos que los matemáticos utilizamos mucho cuando escribimos un paper, un artículo de investigación, lo clasificamos en alguna de las categorías, ¿no? Entonces, ahora mismo hay más de 3.000 categorías de problemas matemáticos, de áreas de las matemáticas. Dentro de cada uno de esos 3.000, uno puede encontrar problemas abiertos que le pueden llevar toda la vida. Yo me dedico a los ideales monomiales, a la homología de ideales monomiales, que ni siquiera es una de esas 3.000. Ideales monomiales es una, pero, y es recientemente, se ha incorporado recientemente, la homología de ideales monomiales es una parte de una de esas 3.000. Y tengo problemas para toda la vida. ¿Qué ocurre? Que hay algunos problemas que son más relevantes que otros. ¿Cuáles son los problemas más relevantes en matemáticas? Probablemente aquellos que nos dan una comprensión más profunda de la propia disciplina, aquellos que son capaces de conectar unas disciplinas con otras. Y hay matemáticos que son, o colectivos, y a veces son personas individuales, que son capaces de identificar cuáles son los problemas centrales, ¿no? Los nervios centrales de esta catedral que llamamos la matemática. Hilbert, y si tuvieras que decir uno, digamos, o uno o dos, digamos, sí, que ahora... Hilbert tiene una lista de 23 problemas y ahora hay 7 los 7 problemas del milenio, que son 7 problemas que además su solución está premiada con $1 millón, de los cuales solamente se ha resuelto uno. Además, quien lo resolvió renunció al $1 millón. Y de entre esos 7 hay uno que es como la joya, el grial, ¿no? Que es la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es el problema que los matemáticos quieren resolver porque conectaría muchísimas ramas de las matemáticas juntas. No es fácil explicar en qué consiste, ni siquiera el enunciado. No tenemos tiempo. En Derivando le dediqué 3 vídeos, así que lo podéis ver, el enunciado de la hipótesis de Riemann. Pues con esta recomendación tenemos que cerrar, desafortunadamente, porque han entrado preguntas, pero no hay más tiempo. Bueno, antes de volver a agradecer a Eduardo su excepcional intervención, quisiera recordaros que el lunes que viene seguimos con otra ventana a la ciencia. Aprovechando que se va a lanzar el rover Perseverance, vamos a hablar del futuro de la exploración espacial, con un foco especial puesto en Marte. Hablarán Miquel Sureda con la periodista científica Valentina Daffio. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todo el mundo por participar y seguimos hablando. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.